Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 9 de abril y seguimos en el libro de Éxodo. Hoy nos toca ver el capítulo 3, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es La santidad de Dios y la humildad de Moisés. Vimos en el pasaje de ayer que Dios tuvo que sacar a Moisés y llevarlo al desierto para hacerlo manso y humilde. Veremos hoy que Dios tiene un encuentro poderoso e impactante con Moisés, y Moisés se hace aún más humilde. Dice aquí llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Varios detalles aquí. Primero, ¿qué está haciendo Moisés? Él está trabajando como pastor. Yo no creo que sea pura coincidencia de que Moisés estaba pastoreando cuando Dios lo llamó. David estaba sirviendo como pastor de ovejas cuando Dios lo llamó. Y Jesucristo, cuando habla de su persona, dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo creo que es por eso que nosotros los cristianos evangélicos le llamamos a los siervos de Dios pastores. Porque su responsabilidad es cuidar del rebaño. No es exaltarse y creerse el rey de la iglesia, sino que un siervo humilde que alimenta, que cuida, que protege al rebaño. Dice aquí que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. El pasaje de ayer decía que su nombre era Reuel. Ahora aquí dice Jetro. ¿Qué está pasando? Hay una contradicción. Algunos dicen que Jetro era el suegro de Moisés y Reuel era el padre de Jetro, pero lo más probable es que Jetro era un título. Jetro significa exaltado o su majestad. No su majestad así como que si fuera rey, pero un hombre exaltado. Y Jetro puede ser su título y su nombre Reuel. Aquí de ahora en adelante aparece como Jetro. Pero Jetro es su suegro de Moisés. Y dice que Jetro era sacerdote de Madián. Entonces Moisés, al ver el trabajo que hacía su suegro, tenía que saber algo acerca de la santidad de Dios, ¿no? Él había aprendido, había leído la palabra de Dios, pero nunca había tenido una experiencia personal con la santidad de Dios. Y se llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es muy importante porque sabemos ahí es donde Moisés recibe los 10 mandamientos de Dios. Y veremos el último versículo del pasaje de hoy que Dios le promete a Moisés que Moisés los sacará y ahí en el monte Horeb alabarán y adorarán a Dios. Y la palabra en el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Era algo extraño. La zarza ardía con llamas calientes, pero la zarza en sí no se quemaba y no caía así en cenizas. Qué extraño. Pues se acerca a la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Moisés escuchó la voz audible de Dios llamándolo por nombre y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. ¿Quién me está hablando? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Las palabras de Dios aquí son: tierra santa es, porque yo soy santo. Vimos en la lectura bíblica Maxine del día de ayer en Levítico 11 y 12 que dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa la santidad? ¿Qué significa ser santo? Yo creo que muchos de nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es la santidad, porque yo creo que pensamos que la santidad es meramente pues una pureza moral, ¿no? Que Dios es limpio, Él es puro, Él no tiene pecado. Y sí significa eso, pero significa mucho más. La palabra santidad o santa en hebreo es kadosh.
Kadosh, que significa apartado. Y no solamente apartado de distancia, sino que separado, diferente. Es totalmente distinto, enteramente otro. En otras palabras, que no hay nadie como Dios, que Él es incomparable. Les voy a dar un ejemplo. Vemos un perro y yo puedo decirle a una persona que jamás en su vida ha visto un perro, el perro es como un lobo o como una hiena, ¿saben? Esos animales salvajes que están en el desierto de África, o como un zorro. O sea, es más grande que un zorro, pero más pequeño que un lobo, porque son de la misma familia canina, son de la misma especie. Y más o menos explicándoles, ok, algunos tienen una cola larga, otros tienen una cola corta, unos son más rellenitos, otros son más altos, pues más o menos pueden tener una idea de lo que es un perro sin haber visto un perro. O de un ser humano. ¿Cómo decir? Pues nos parecemos, lo más parecido al ser humano es un simio, es como un orangután, un chango, un gorila, pero menos peludo, más guapo, más inteligente. Camina sobre los 2 pies y no sobre los 4. Tiene 2 brazos y 2 pies. Es parecido a algún animal. Pero con Dios no podemos decir eso. No podemos decir que Dios es como tal cosa o como tal persona, porque Dios es enteramente otro. No hay nadie como Él. Es incomparable. En esencia es tan distinto, diferente al ser humano y a todas las cosas creadas que no hay palabras para explicar ni expresar la esencia de Dios. Dios es apartado, es separado, consagrado, distinto, diferente, incomparable. Eso es lo que significa la santidad. Y parte de eso es su pureza moral. Por eso nosotros, siendo pecadores, no podemos acercarnos a Él sin morir. Moisés le pide a Dios, Dios, déjame ver tu gloria. Dios le dice, no sabes lo que pides, porque ningún hombre puede verme a mí y vivir. Entonces nosotros somos separados de Dios por nuestro pecado. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la raza humana está separada completamente de Dios. Y Dios, para proteger a Moisés, le dice, no te acerques porque te vas a morir, es tierra santa, quítate tu calzado, toda la suciedad e impureza tuya, despójate de eso, tienes que venir puro ante mí. Sigue la palabra. Y vemos aquí la humildad de Moisés. Él ni quiere mirar a Dios, reconoce que él no es digno. Vemos cómo Moisés, al mirar la santidad de Dios, se humilla, reconoce que él no es nada. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de en mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Las promesas que Dios había hecho a Abraham, padre de Moisés. El pacto abrámico de que Dios les daría una tierra, una descendencia de una tierra. Dios dice, yo lo voy a cumplir, esa promesa la voy a cumplir. 500 años después de haberle dado ese pacto a Abraham, Dios aquí a través de Moisés va a sacar a su pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida. Dios cumplirá sus promesas. Nada puede frustrar los propósitos de Dios, ni la torpeza ni el pecado humano. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios es un Dios cercano al oprimido. Él escucha, Él no ignora el sufrimiento del ser humano. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y si fuera el Moisés de antes, hubiese respondido así. Oh, pues al fin reconoces, oh Dios, que pues yo tengo algo de inteligencia, de capacidad. Ok, pues me voy a ofrecer a sus servicios, oh Dios. No, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa humildad. Hermanos, yo creo que las iglesias del día de hoy serían completamente diferentes
si los pastores y los siervos de Dios tuvieran la humildad de Moisés. En vez de enseñorearse de sus congregaciones y decir, me tienen que servir porque yo soy el pastor principal, como si fueran dictadores y reyes, sírvanme, límpiame los zapatos, tráigame la comida. La primera dama, que es la esposa del pastor, también tiene que ser servida. No, hermanos, tenemos que ser humildes. La palabra pastor que acabamos de ver, los pastores lavan el excremento de las ovejas, les dan de comer, duermen afuera en el frío para cuidar de las ovejas. El pastor tiene que ser humilde ante el Dios glorioso, todopoderoso y santo. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo. Y tal como Dios lo prometió aquí, vemos que Moisés, por la gracia de Dios, saca al pueblo de Israel, y ahí reciben los 10 mandamientos de Dios en el monte Horeb. Para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, haznos humildes, ayúdanos a reconocerte a ti en tu gloria, en tu santidad, y a ser humildes como Moisés. ¿Quién soy yo? Un pecador, vil y humilde, indigno, gusano. Oh Señor, ten misericordia de mí. Danos humildad, oh Señor. Mata ese orgullo dentro de nosotros. Haznos un pueblo humilde para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.